La semana pasada, chiquillos, comenzamos el tema de extracción de datos, que tiene que ver un poco con lo que ya habíamos modelado de nuestro edificio. Una vez que ya tenemos un modelo, podemos extraer información de ello y vamos con los ajustes de algunas cosas referentes al tema de planimetría. Y dentro del primer encargo, generamos que cada uno de los integrantes iba a armar una planta de arquitectura de entrega del isotipo que le habrá tocado en conjunto con el diseño de sus ejes. Recuerden que solamente en la etapa estructural vamos a dejar nuestros ejes de arquitectura. Recuerden que eso está en la pestaña de arquitectura acá en el ítem de grid. Se dibujan, recuerden, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, o izquierda a derecha, de lado a lado, cualquiera de los dos. Denme un segundo que tengo problemas, parece, con compartir pantalla. Ya, ¿me confirman si se visualiza la pantalla, por favor? Denme un segundo, voy a cambiar la conexión. Ya, ahora volví, cambiamos de conexión, así que vamos a ver cómo nos va. Me dice si se ve bien, se ve entrecortado. Ya,
Chile. Entonces lo que estaba comentando es que la semana pasada estábamos viendo el tema de extracción de datos planimétricos. Partimos con el tema de la data y encargamos que cada uno diseñara la parte de los ejes de cada uno de los cuatro pisos que teníamos. A esos elementos le asignamos ejes, ¿cierto? De manera vertical. Ustedes ahí eligen si van a colocar las letras de manera vertical o horizontal, o viceversa con los números. Y recordar que estos ejes se hacen con la herramienta Grid que tenemos en la pestaña de altura. Recuerden que el elemento de eje es un elemento que se dibuja un punto, una línea, punto línea y una burbuja, el cual yo puedo marcarla una vez de su edición y puedo en la parte inferior, voy a cortarlo un poco más, ahí, tomarlo, moverlo desde el punto del círculo. El cuadrado que está abajo va a copiar la burbuja al otro lado. Eso quiere decir que yo puedo tomar la información y llevarla a un punto a otro, ¿ya? Un poco ayudándonos a que lo deje de manera más rápida y de alguna manera más objetiva ese desarrollo. Otra cosa también importante que visualizamos es que otra cosa que también consideramos es que teníamos el tema de las cotas, estaban dentro de la pestaña Annotate, el cual se asignaba a través de la cota lineal y algo puntual y cambio dentro del código se acota a través de la cota alineada y se genera a través de un concepto que se llama wallface, que es acotado a caras, ¿ya? Por defecto viene centerline, pero se utiliza wall. Eso también nos va a ayudar a que ya no marque puntos como en AutoCAD, simplemente ahora marque cara, de cara a cara, y luego para fijar la cota, debo pinchar un elemento en el vacío, por ejemplo, ahí, o afuera, por ejemplo, de acá a acá, y te queda la cota en ese punto. ¿Ya? Le solicité que acotáramos simplemente dos líneas de código. Más allá de saber qué es lo que acota, me interesa que acotando solamente los extremos de cada departamento para saber cómo su largo podría ser algo así. Y también el concepto lo es. Esa información la idea es recuperarla por los cuatro lados, más que nada para que tenga como información eh, planimétrica en esta plataforma. Lo último que vimos fue el Spot Elevation. El Spot Elevation es una herramienta que reconoce la altura terminado, en este caso reconoce lo que es la losa que se modeló en el primer piso, ya que está a menos, y se colocan con tres clics en un lugar. 1, 2, 3, y queda fijo el elemento. ¿Por qué son tres clics? Y eso no se los comenté, es porque también este elemento se puede utilizar en una elevación o en un corte. Y es uno, arriba, dos, tres. Y te genera una flecha de orientación dentro del tema. ¿Ya? Para un poco llevarnos al tema de los ajustes, tenemos la cota, ¿ya? La cota, eso vamos a ajustarla. Es nuevo de lo que vimos la semana pasada. Tiene una línea de extensión, se fijan que tiene todo el largo completo desde donde se creó hasta el punto de ubicación del elemento. Eso lo que vamos a hacer es marcar cualquiera de las cotas que apliquemos. Y vamos a entrar acá a la edición. No vamos a aplicar, vamos a corregir un dato, ¿ya? Voy a editar su tipo y para quitar esa extensión y que aparezcan líneas como demás, vamos a editar el tipo de la cota y le vamos a quitar el de Twin Slide como casi en el medio. Aquí vamos a cambiar por la alternativa que es fixa y de esa manera acorta la extensión, ¿ya? En Capture Element, como les comenté, hacia el centro de la propiedad y al cambiarlo y aplicarlo, básicamente se ajusta esa extensión y de todas las cotas, por si acaso, no solamente esta que tiene seleccionada, de todas y de alguna manera queda más ordenado el plano con respecto al tema de sus líneas y de sus bordes de extensiones que vamos creando, ¿ya? Eso principalmente. Otra cosa también, por ejemplo, a mí me quedaron estos sí, muy cercanos, muy pegados a lo que habíamos, ya que ustedes marquen con una selección, mucho cuidado de izquierda a derecha, las elevaciones puedan sacar de acá, para que no afecte el sector, ya que vamos a
un poco a esta planta. Las de arriba no hay problema, pero las de los costados quedan montadas entre medio del eje, así que hay que sacarla un poco de encima para que no te moleste, no te afecte en nada. Otra cosa también importante es la configuración visual que le vamos a hacer a cada una de las vistas. Vamos a trabajar por un integrante, una elevación y una planta, ¿ya? Y le vamos a agregar también un corte, para que obviamente cada uno de ustedes entienda un poco la funcionalidad de cómo trabaja cada uno de estos detalles. Entonces, por ejemplo, yo el plan 1 a 100, fíjense, vamos a enviarlo de 1 a 100 grande, pero vamos a cambiarlo a escala 1 a 5. Ya, esto, para que se pueda entender, no tiene que ver con el dibujo propiamente tal, simplemente tiene que ver con la presentación. El dibujo siempre va a trabajar en escala 1 a 1, ¿ya? Pero en la escala que está abajo, cuando yo lo pase a lámina, hoy día vamos a llegar a guardar esta información en una lámina, nos vamos a dar cuenta que va a quedar en escala 1. ¿Ya? Yo les voy a compartir unos formatos para que ustedes los carguen y lo ubiquen donde corresponden para que vean el ejercicio como tal. Entonces, lo voy a dejar en escala 1.50, vamos a dejar el detalle en fino, que es lo más alto en este caso. Voy a dejar en highline las líneas simplemente para que se vea como una planimetría tradicional. ¿Ya? Son los tres cambios que voy a hacer acá en la parte inferior simplemente. Y por último, ¿ya? Voy a venir a la parte donde hay, pero al lado izquierdo de él, hay un símbolo con otra ampolleta, que son como una especie de símbolos azules, son como dos L acostadas, cruzadas, que se llama Show Crop Región, que lo que hace es activarse, miren, se activa un remarco por el contorno de la planimetría. ¿Y eso qué significa? Que oficialmente, ustedes ven acá, es un entorno, un universo en cada una de las vistas donde yo puedo modelar en diferentes partes. Pero lo que se va a traspasar luego a la información de la planimetría final va a ser lo que esté en este recuadro. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a encender este recuadro con esta ampolleta que está al lado izquierdo de los lentes, vamos a encenderla, y le vamos a dar un clic y le vamos a... Si ustedes recuerdan, el CAD viene siendo como el por lo mismo, pero en Revit se llama recorte. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es la función de recorte? Si yo tomo el centro y lo arrastro, fíjense cómo elimino la elevación. Y si lo arrastro aún más, puedo incluso cortar el proyecto. Es un poco la idea y la función del recorte, de tratar de ajustar un poco la vista para qué es lo que me voy a llevar a mi lámina final. Entonces lo vamos a ajustar y lo vamos a tratar de dejar lo más cercano a los bordes de los ejes. Una vez que ya tengan todo acotado y todo eso, es la idea de hacer esto, para que no tengan que mover nada y así con esto ya se da la información. Entonces, fíjense que ahí yo ya ajusté la ventana completa y ahora simplemente la apago. Apagarla, esto ya queda de esta manera, aquí me falta burbuja por encima. Y con esto estaría listo nuestra primera para poder llevarla a nuestra planimetría final o nuestra entrega final de plano. ¿Ya? La idea es que vayamos extrayendo datos, ¿ya? Para poder entregarlo a la última semana de este mes, ¿ya? Para tener segunda nota, para que los vayan a trabajar. Luego hay dos cosas más a la planta antes de cerrarla con el nombre. Y va a ser dos cosas bien sencillas, y esto lo voy a dejar igual a criterio de ustedes para que ustedes mismos bauticen los departamentos con un nombre. Ya pueden ser una letra, un número, ya, pero me interesa que básicamente quede ordenado en ese sentido. Y por ejemplo, en la pestaña de Annotate vamos a utilizar la herramienta de texto. En texto, ya, esto es bastante simple porque como texto y lo que vamos a hacer es marcar un rectángulo sostenido y arrastro, una ventana de selección, y va a aparecer el cursor típico de escritura, el cual vamos a escribir en este caso con mayúscula y afuera, y queda mi texto. Texto puede ser con doble escape para seleccionarlo. Al marcarlo, tengo el ajuste lateral del texto como tal,
y si se dan cuenta, puedo de alguna manera ajustar el multitexto. La letra obviamente, ¿a qué se denomina multitexto en Autodesk? A esto, que yo puedo de alguna manera apretar Enter y seguir escribiendo más abajo y pueden ser notas, ¿ya? Si ustedes quieren especificar algo en algún detalle, etcétera, etcétera. ¿Ya? Este texto que nosotros estamos colocando acá solamente se está ubicando en esta planta, ¿ya? En la planta del nivel 1. Entonces, el texto tiene dos posiciones. En el lado derecho para rotar. Cuando yo le doy un clic sostenido sobre el lado izquierdo, se puede mover la información sin ningún problema. Si yo lo muevo del lado izquierdo, clic sostenido y roto, la rotación va a quedar siempre en 90 grados. Fíjense cuando giro, se ve como la proyección está el texto al otro lado, pero cuando paso, gira automáticamente. Eso quiere decir que siempre se va a estar leyendo de arriba hacia abajo, o sea, perdón, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. ¿Ya? Que por una parte igual es bueno, al momento de estar trabajando esa información. ¿Ya? Como agrando el texto, ¿ya? Puedo marcar el texto. El texto es un concepto de familia, igual que como han sido los mobiliarios, las puertas, las ventanas y todos los elementos que hemos estado mirando. Y por ejemplo, el texto, cuando yo lo explico, tiene diferentes alturas de texto, en este caso por. Pero si yo quiero crear una, básicamente puedo duplicarla, puedo entrar a editar tipo, duplicarla, texto de esto, de frente. Por ejemplo, para que me he metido por el medio. Para que sea algo diferente, por ejemplo, yo le voy a cambiar el color, picharé en vez de black, que sea de color rojo, y por ejemplo, configurar con respecto de la línea, al tipo de texto abajo, y acá está, por ejemplo, la fuente, que son las fuentes instaladas en Windows. El tamaño del texto está acá. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que sea un tamaño más grande, por ejemplo, de 5 milímetros, lo cambio a 5, le doy OK, y fíjense que esto ya está agrandó, y lo tiré un poquito, y ahora es de color rojo. Si yo quiero editarlo de nuevo, podría editar, voy a cambiar la fuente para que no sea la misma, el mismo Arial, por ejemplo, buscar una Impact, lo aplico, OK, por ejemplo, ya tengo una Impact dentro de la solución de lo que es texto. ¿Se fijan? De esta manera nosotros podemos ir trabajando nuevos textos o agregando texto al que nosotros quisiéramos. La única diferencia con respecto, por ejemplo, a AutoCAD, que el texto no es ya de alguna manera editable directo, sino tiene la posibilidad de crear una familia y ahí editarse. Pero eso igual es bueno porque yo puedo crear diferentes textos para tener diferentes soluciones referentes a los tamaños, etcétera, etcétera. Luego yo les solicito cerca del acceso, cerca de la puerta del acceso, además de agregar un spot elevation para tener el nivel de piso. Vamos a ver el texto y vamos a ir escribiendo por letras, más que nada para tener las diferencias. No se guíen si son iguales o no son iguales, para que no tengan temas con similitudes, simplemente váyanlo como numerando alfanuméricamente, ¿ya? De A, B, C, D, hasta que cumplan con todos los tamaños. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así que van a ser 7 letras diferentes. ¿Ya? No se compliquen si son iguales o no son iguales dentro del tema. Cuando hago el texto, voy a repetirlo, un texto y puedo venir y agregar una ventana de selección para poder escribir el texto. Fíjense que acá va a quedar con el texto anterior. Por ejemplo, este texto, vamos a llamar, que fuera, que esto, lo voy a cambiar. Selecciono acá y aquí está mi texto de que es el texto rojo. Así, el escape, ahí queda ese cambio. En vez de alguna manera ir texto por texto y ventana por ventana, que igual también es tiempo, podemos pinchar el texto, ¿ya? El control sostenido, arrastrarlo, llevarlo a otro punto. Eso en Autodesk se denomina clonar, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de clonar? Yo puedo arrastrar en un elemento otro, se copia, simplemente le doy doble clic. Al darle doble clic, borro la B y coloco la C. Entonces,
De esa forma, la edición es mucho más rápida. Voy a repetir, yo el texto sostenido, lo arrastro hacia donde lo quiero, voy a arrastrar uno ahí, voy a arrastrar uno por acá, otro por acá y otro por acá. Ahí están todos. Entonces tengo C, lo voy a bautizar como D. ¿Está este primero? Le clic para editar. Esto la E, a veces D, F y G. Voy a andar un poco más el texto, ningún problema. Nada ordenado. El color rojo yo lo coloqué simplemente para poder destacar. Ustedes si quieren cambiarlo de color, dejar otro color que les guste, no hay ningún problema. ¿Ya? Si la idea es que sepan manipular la información, se agregue en el texto como tal. Podríamos agregarle los nombres a los recintos, podríamos agregarle alguna nota, podríamos agregarle alguna observación, un montón de cosas que sean relevantes netamente para el concepto del modelo. Recuerden que más allá, en el caso de ustedes como ingenieros, para manejarse dentro de los modelos, más allá que sepan modelar, la idea también sepan agregar datos y revisar datos. Si bien muchas veces les va a tocar ver los modelos completos, la idea es de alguna manera poder generar una pequeña modificación. Ya lo mismo con más allá que sean expertos en dibujo de planos, simplemente lo importante es que puedan manejar la interpretación y quizá agregar algún dato o alguna observación. Esto lo podemos hacer sin ningún problema. ¿Ya? Vamos a ver otros datos después a futuro de revisión que nos van a servir para poder también generar observaciones, proyectos, dentro de tenemos ya un concepto de anotaciones, fíjense cómo debe quedar la planta con los ejes, cotas, texto y con los niveles de elevación. Es el primer dato que se le agrega a la extracción de la geometría que vamos a estar generando por cada uno de los pisos. La idea es que lo hagan cada uno de los pisos, por eso también es importante que pueda tomar en su archivo máster de información. ¿Ya? Pues como vista no se pueden juntar, ahí vamos a generar una fórmula para evaluarlo, que lo hemos hecho con otros cursos. Tenemos lista la planta, le vamos a agregar que son cortes, le voy a agregar ya cortes definitivos del proyecto. Le voy a agregar en este caso solo uno. ¿Ya? Me interesa que cada integrante tenga una elevación y una planta de desarrollo. Y van a decidir ustedes diseñarlo por donde ustedes estimen conveniente, de manera longitudinal a lo largo del proyecto o transversal, atravesando el. Ya, yo acá todavía no modelo la escalera, porque esto es un archivo nuevo, el antiguo, así que no tengo la escalera. No lo voy a pasar por ahí, pero les recomiendo que lo hagan, para que vean lo fácil que se ve cortar la escalera rápida y entender un poco la escala en el momento de unificación en altura. Para poder hacer el corte, ¿ya? Yo lo voy a hacer en transversal nomás al edificio. Vamos a venir, por ejemplo, tengo dos opciones. Voy a venir acá arriba, donde está este símbolo de section. ¿Ya? Puedo venir y está acá. Y significa que también está el 3D en caso de cualquier cosa que lo necesiten a futuro. Otra sección, y muchos ya lo utilizaron quizás para alinear elementos, nosotros ahora lo vamos a utilizar para extraer una section. Y voy a decir, el trato que quede siempre dentro de la misma línea de los ejes. Desde el punto del eje más o menos, pero no lo toma como referencia, ojo, es approx. Una línea, clic arriba, abajo, y queda obviamente esta especie de línea que atraviesa el elemento. Lo siempre hay que cuidar, ojalá que el corte no se nos meta dentro de un muro, porque si no se ve un volumen, un bloque cerrado dentro de la zona. El corte, cuando salgo con doble escape y lo marco, ya eso es para su edición, fíjense que marca una proyección, eso quiere decir a dónde quiere ver ese corte. Si bien tenemos puertas, no atraviesa elementos, pero por ejemplo en el pasillo no hay nada que me impida la visión, por lo tanto yo voy a ver toda la proyección hasta ese punto. Si por ejemplo existiera una puerta, un elemento o algo, y esta flecha está un poco más atrás, y la puerta está por acá, eso significa que no lo voy a ver en proyección. ¿Ya? El corte siempre queda ajustado a la proyección
máxima del modelo, y ahí eso la idea es mantenerla. Una cosa también que es importante, que el símbolo de arriba le puedo dar doble clic, todos los elementos que quedan de color azul son hipervínculos. ¿Ya? Puedo darle doble clic acá arriba en el símbolo, o en la parte inferior se agregaron nuestros sectores. Aquí, por ejemplo, este sector 1, ahí está mi corte del, ¿ya? Del edificio como tal. ¿Ya? Algo importante que tienen que considerar cada vez que vamos generando corte es qué es lo que se visualiza o qué es lo que yo estoy viendo. ¿Ya? Ahora estoy mirando hacia el lado, en este caso, del edificio, y me gustaría que esto fuera a la inversa. Al poner, yo vuelvo al nivel 1, voy a iniciar los cielos y voy aquí al de plano. Puedo marcar el corte y el corte tiene un de giro, que lo que hace es girar el corte completo. O sea, estoy viendo hacia el oriente, puedo girarlo, por ejemplo, hacia el poniente, completo. Eso quiere decir que esa visión también cambió acá. ¿Sí? Ahora los balcones están a este lado. Se ve la puerta de acceso. Vamos a hacerlo en los lados. Y acá, ahora tengo los balcones a este lado. Fijan, es un poco el concepto de poder trabajar la información como tal al momento de poder avanzar, poder llevar ahí, por ejemplo, algo, no, lo tienen acá. Eso es la línea del CAT que se ve. Entonces, la idea es que puedan escoger uno hacia donde se vea de alguna manera más interesante el concepto del proyecto, etcétera, etcétera. Ya frente a eso sí que no hay ningún problema. Bueno, yo ubicado esto, ya, vamos a dejarlo ahí sin ningún problema. Vamos a venir a la planta como tal, le vamos a dar botón derecho y la vamos a renombrar. Yo probablemente la planta me arroja un mensaje que, por ejemplo, en las elevaciones, los niveles, yo después los voy a ocultar, los niveles tienen un nombre referente a los cómo se llaman acá. Así que es lo que vamos a hacer. Yo lo voy a cambiar. Al decirle rename, entonces se va a llamar el primer piso. Primer piso, por ejemplo. Pregunta, deseo renombrar los nombres correspondientes a la elevación, a los niveles y a las vistas en este caso. Si le digo que sí, ya, si digo que sí, el nombre va a cambiar en las elevaciones. Algo que yo no, ¿ya? Por lo tanto, le vamos a decir que no. Si le digo que sí, por un error, va a pasar esto. Va a cambiar acá, que es lo que yo quiero, ¿ya? Va a tener una identificación, pero fíjense lo que va a pasar acá. ¿Ya? Acá se supone que la idea, de alguna manera, de la elevación es que nosotros vamos a identificar el elemento de los niveles. Entonces, acá lo único que hay que hacer es tomar este elemento y cambiarlo, y lo voy a colocar nuevamente en inglés, tal cual, el 1. Así se va a cambiar los nombres y le voy a decir que no. ¿Pero por qué le voy a decir que no? Porque no quiero que cambie. Esto que me interesa a mí. Esto, vamos a identificarlo, cambiarle el nombre, lo podemos identificar y también lo vamos a poder llevar de esa manera al plano, como un título. Lo importante es que lo que cambié en la elevación norte debería haber cambiado en todas sus elevaciones, además en los cortes. Así que por ese lado no hay ningún problema. Entonces, lo último que vamos a hacer, como les comenté, es renombrar. Y cuando renombre, aquí le voy a cambiar el nombre, ahí la O, pero no va a aparecer el mensaje. Cuando ves que el mensaje, le vamos a decir que no. Y así no vamos a evitar ese cambio que hice recién. Yo igual le... ¿Ya? Eso es porque como son elementos adyacentes entre sí y la idea es que todo se llame igual a las diferentes vistas, te dice que los puedas cambiar, pero la idea es que obviamente por niveles, cada vez tiene un nivel diferente, la idea es que lo pueda aplicar. Una vez que ya terminen con eso, vamos a pasar por las elevaciones y las elevaciones vamos a venir, por ejemplo, voy a entrar a la elevación norte, vamos a hacer lo siguiente, lo único que vamos a aplicar, aquí me falta la salida de escala, acuérdense que es un archivo nuevo, que tuve problemas con mi archivo antiguo. Y lo que vamos a hacer en elevaciones, vamos a sacar cosas, ¿ya? Para ir de alguna manera
viendo la información, yo quiero que quede la información más gráfica. Y por ejemplo, en Revit, si yo borro cosas, se borra de todo el modelo. Pero si yo oculto cosas, se oculta solamente en esta. Por ejemplo, yo puedo venir yo en esta elevación, lo único que quiero ocultar, por ejemplo, son los CAT, ¿ya? Para que no haya ningún CAT y no se vea ninguna línea gruesa entre medio, así como se está viendo. Los niveles, ¿ya? Porque son datos que solamente los quiero ver en corte. Los ejes, también los quiero ver solo. Entonces, por ejemplo, puedo venir, marcar uno, botón derecho, y decirle acá, Hide View Element, botón derecho, ocultar el labio. Tengo dos fórmulas, por elemento o por categoría. Esto que está acá es lo mismo acá arriba, esta ampolleta que está acá arriba. Eso quiere decir que si nosotros desplegamos esto, voy a encontrar lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Digo, solamente se oculta ese. ¿Cómo lo va a hacer? En la parte inferior están los lentes, siempre ocupo los lentes como guía. Hay muchas ampolletas, así que el lente es como la guía. Pero ahora al lado derecho de los lentes, hay una ampolleta sola. Usted la enciende y va a generar un margen de color magenta donde muestra todos los elementos. En este caso ya aparece el nivel 1. ¿Cómo va a desaparecer? Lo marca. En la parte de arriba le va a decir el inverso, que sería el high, como para poder encenderlo. Si lo clica, cierra el modo, apaga la ampolleta, porque las dos formas, y que vuelve. ¿Cuál es la idea? Si lo marco, digo, quiero sacar todos los ejes y todos los elementos, yo voy pinchando y ir ocultándolo por el elemento. Lo que va a pasar cuando tenga 50 ejes en una elevación. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo marcar uno, puedo desplegar la ampolleta y le puedo decir que lo quiero ocultar, pero por categoría. ¿Y qué significa eso? Que todos los elementos iguales a él se van a ocultar en esta vista. Y se oculta más rápido. Voy a hacer lo mismo con los niveles. ¿Eh? Y los planos, voy a hacer como siempre lo hemos hecho, de corta, porque aquí hay varios en este video, y vamos a sacar tickets de plano. El CAT en este momento, si quieren borrarlo, lo pueden borrar, porque yo su ciclo, era simplemente para levantar la información. Si lo quiere dejar, déjenlo, pero una elevación limpia. ¿Qué pasa con la diferencia entre ocultar con categoría y con elemento? Cuando yo siendo la ampolleta en la parte inferior, me va a mostrar todo el elemento oculto y siempre van a estar los elementos. Entonces, por ejemplo, este elemento, cuando yo lo marco, me marca las dos opciones. Entonces tengo que recordar de alguna manera cómo encenderlo. Tienen que quedar apagados esos dos botones. El elemento fue por categoría. Cuando lo encienden todo. Pero otros no. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, ese elemento, cuando yo lo marco, me dice que fue oculto por el elemento. Entonces, si oculto por categoría, obviamente la diferencia va a ser diferente. Fíjense que cuando esto pasa, y con referente a la categoría, sobre todo, cuando yo tomo lo oculto por categoría, ¿cierto? Se oculta todo. Por ejemplo, digo, ¿sabes? Quiero encender el uno y el primero y el último. Entonces, enciendo la ampolleta, marco el primero, pero no me va a dejar encenderlo por elemento. ¿Por qué? Porque principalmente se ocultó por categoría. Entonces ahí la única manera que tengo es encenderlos todos, ¿ya? Los ejes que quiero ocultar, y esos elementos los tengo que ocultar. ¿Por qué? Porque si lo oculto por categoría, también se van a ocultar el primero y el último. Y así. Entonces, de esta manera yo puedo ir jugando con los elementos que puedo ocultar. Acá estamos ocultando información. Por ejemplo, yo puedo ocultar muros, puedo ocultar ventanas, etc. Lo que está ocultándose acá, en la planta, sigue estando. ¿Ya? Eso es importante. Entender que cuando yo trabajo ocultando elementos, solamente se va a la vista como tal, y las otras vistas siguen teniendo la información. Entonces, por ejemplo,
quiero que también cada uno de los integrantes escoja elevación, organicen entre ustedes elevación, y simplemente lo que quiero que hagan es que oculten por categoría lo que son los niveles, lo que son los ejes, y pagar nada más que eso. Algo bien simple al momento de ir aplicando. Ya, insisto que como ya son varios catlogs que te van a tener, y yo tengo 4 por piso, porque al momento de agruparse quedaron pueden borrarse sin problema. ¿Ya? Los ven en 3D y los pinchan y los borran. Lo último que vamos a hacer en la elevación, ¿ya? Va a ser ajustar nuevamente el concepto de su escala. Como ya acá, le vamos a cambiar a escala 1.50. ¿Ya? Fíjense cuando lo cambio a 1.50 aparece el corte. ¿Ya? Eso es un clásico de Revit, así que cuando aparezca también ocúltenlo. ¿Ya? Pínchenlo y del high element lo oculta directamente. En el concepto de las elevaciones de Revit, nosotros podemos de alguna manera graficar la parte visual del elemento. Revit no trabaja con valorizaciones variadas como lo ya tiene una sola valorización en elevación, eso quiere decir que esta elevación tiene todo, está dibujada con todo el mismo lápiz. Pero para evitar la parte gráfica que tiene Revit en este caso, voy a llevar acá Fine para que se vean en detalle, líneas ocultas, siempre en colores, que la idea es que lo exportemos acá, ustedes entiendan también el funcionamiento. Y a la elevación vamos a encender, y ahí ustedes me dicen si se les pesa mucho la elevación, se la pueden apagar, no hay ningún problema. Le vamos a encender la gráfica del Shadow, que es la sombra. Entonces fíjense cuando activa, se fija cómo logra una profundidad en cada uno de los botones que están de salida o se ven de relleno y de alguna manera agarra mayor protagonismo a la elevación. Eso fue con la esfera que está al lado derecho del sol. ¿Ya? Se las vamos a aplicar solamente a las elevaciones para que tengan un concepto gráfico. Entonces fíjense que ahí, por ejemplo, en el balcón, de esa forma ahí de la, de la sombra, en el concepto de la ventana, se fijan balcones, y eso también le da otro protagonismo a los proyectos como tal, para que agarre un poco más de fuerza. Algo súper rápido de activar, súper sencillo y que también le da un plus a su elemento. ¿Ya? Por último, acá es necesario encender el recorte. Fíjense que cuando yo enciendo el recorte al lado izquierdo de los LEDs, se van a encontrar que el recorte ya está ajustado. ¿Por qué? Porque viene ajustado desde planta. Así que quizá valdrá la pena ajustarlo un poco más y volver a apagarlo. Con eso, para finalizar la elevación, botón derecho, le decimos rename, para nombrar el nombre, y aquí le colocamos elevación. En el caso del este y el oeste en versión en inglés sería elevación poniente, para que no nos confundamos, este sería el poniente y este sería el oriente, ya que en este caso en Chile gráficamente, al revés, disculpen, es oriente y el oeste vendría siendo. Geográficamente, como le estaba comentando, nosotros tenemos solamente una pura costa, como en otros países, tienen las costas por el lado de, en este caso, nosotros tenemos el oriente y el poniente por el origen del sol y la puesta de sol, así que la idea es que también ustedes lo puedan nombrar con el nombre elevación oriente, elevación poniente, dependiendo su elemento, y ocultar todos los elementos como tal, no importa que estén desordenados. Por último, la idea es que quedas, agreguen el acento, yo tengo abocado, así que me quiero al revés la O, voy a buscar, me queda al revés. Tengo mi segundo elemento que quiero llevar de mi extracción de información como tal. Último el corte, último el corte.
Y acá vamos a trabajarlo un poco más. ¿Por qué? Porque primero que todo lo que quiero es que mantengamos nuestros ejes, así que los ejes que están ahí los voy a mantener. Fíjense que ya viene con el recorte encendido, así que lo que vamos a generar, vamos a dar un poco más hacia el edificio, ahí por ejemplo. Y si se dan cuenta, en este caso, y lo voy a apagar, en este caso ya está en 1.50. ¿Por qué? Porque la planta está en 1.50. Bueno, sí, yo lo voy a dejar en 1.100 si quiero, no hay problema. ¿Ya? Pero por defecto, si la planta está hecha en 1.50 y usted traza el corte, queda en 1.50. Vamos a hacer lo mismo, dejarlo en 1.50, mantener el detalle con líneas. A este no le vamos a aplicar sombra porque es un contrato técnico. Le vamos a aplicar, le vamos a ocultar los ejes y los LEDs. Lo que quiero que hagan, en un nivel, por ejemplo, lo ajusten un poquito más cercano, por ejemplo ahí, que no queden tan lejanos. Y la idea es que puedan marcar cada uno de ellos y lo alineen, al igual como alinean los ejes. Fíjense que ahí marca la misma información, de punto y punto. Ya, esto está más complejo porque está más adentro, pero con mucho cuidado la idea es marcarlo, pueden marcar el texto, y el punto está justo pegado al círculo. Está lo alcanzan a notar porque antes estaba el... Y ese elemento la idea es llevarlo acá alineado con este otro elemento para que quede cercano a la información. Entonces la idea es tener más alineados estos elementos como tal. Vamos a ocultar, puedo insistir, si les molestan los tabs, mejor borrarlo y así se evita todo el... Y quedar más ordenado nuestra elemento como tal Otra cosa que creo que también arreglemos son las extensiones, como el T. Ojalá que estas extensiones queden de igual manera en todos los puntos. En este caso estoy guiándome con el 1 y el 2, ahí estoy dejando el 3 alineado a los otros puntos también. 4 que está acá, está metido justo al borde, así que lo voy a extender un poco. Esto funciona igual que en este caso que los ejes, así que simplemente queda el dato técnico y ordenado. Lo que me gustaría ver acá como información, simplemente una cosa, una cuota total que abarque todo el edificio y una segunda de detalle. ¿Ya? La idea es que, por ejemplo, este corte, como es transversal, es cortito, así que voy a aplicar una acá y una acá, ¿ya? Igual marcando elementos importantes como ventanas, ventanas, pasos centrales, ya, para poder tener esas diferencias de elementos y después una total. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir aquí a Annotate, voy a entrar acá a la línea, le voy a decir aquí, ahí tengo que guardar, otra línea y como ya está con Wallface, voy a mantener esta información y acá con mucho cuidado es, por ejemplo, marcar hacer una general, por ejemplo, piso terminado a la losa y así, cada uno de los... Ya, no me voy a complicar mucho con este detalle, me interesa que sepan aplicar la herramienta. Por último, va a quedar al final, complica el vacío, sería la cota de detalle, ¿se fijan? Luego, una la pueden haber agarrado más abajo, pero también a la horizontal de arriba. Ahí tengo la total. El total del edificio, 11,40 m. Tengo esa cota de detalle, voy a aplicar una por acá. Voy a dar referencia a la puerta, por ejemplo. Me gustaría que tomara un elemento de referencia para tener alturas marcadas, que es realmente bastante interesante en el momento de aplicar en los departamentos. Ahí estoy acotando puerta y losa. Encontré una diferencia con una puerta, pero no hay problema. El vacío. Sí, no hay problema. Podemos revisarlo.
Entonces, ahí tenemos eso, código en detalle, más como me conformo por ejemplo en el transversal con dos cotas y en el longitud, o sea, cuatro de estas interacciones en más allá de ordenado, y que obviamente se aplique bien la... Tendríamos listo el corte. Lo último que vamos a hacer es darle botón derecho, nombrarlo, y le vamos a decir acá A. Ya, corte. Entonces, ahí le cambiamos el nombre, y lo que vamos a hacer ahora, ya que tenemos una planta, una elevación y un corte, vamos a llevarlo a una lámina. Y ahí vamos a empezar a jugar nuestra extracción de información. La panimetría es una extracción de información del modelo. Es un poco la idea. Entonces, por ejemplo, voy a cargar una lámina de plano. Estos planos yo los voy a compartir por si no los tienen instalados, para que también los puedan cargar desde su computador. Y voy a venir acá donde dice sheets, que son las hojas. Los sheets vienen siendo lo mismo que, que el layout, por decir, una comparativa, ¿ya? Que es donde yo armo la lámina. Entonces, por ejemplo, acá en este sheet le voy a dar botón derecho y le voy a cargar un new sheet, una nueva hoja. Por defecto, puede ser, puede ser, a ustedes le aparezca ese acero cargado. Pero si no, ¿ya? Entren acá a cargar, load, y les voy a compartir esta carpeta que se llama, que son bloques de formatos listos. Dentro de esa carpeta va a venir el acero. ¿Ya? Quiero que carguen el acero, voy a cargar de nuevo, porque cargaba, pero voy a cargar de nuevo, ¿ya? Va a quedar en esa lista. Ustedes lo van a pinchar y le van a dar OK. Entonces, es esto, es una lámina, formato acero que mide casi 120 centímetros por 90, ¿ya? Una fracción un poquito más pequeña, pero es aproximada. Y rótulo, que es una viñeta de Autodesk que después les voy a enseñar a modificar para que ustedes la puedan aplicar. ¿Qué vamos a hacer en este último paso? La idea es ahora traspasar la información que ajustaron a la lámina. Por ejemplo, va a tomar el piso 1 y lo va a arrastrar. Vamos a ver cómo nos va acá en el formato. Casi. Probable que quedemos en la escala. Ya. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer un cambio para que no tengamos problema con los tamaños. La planta del primer piso lo voy a bajar a 1:100 en tamaño. Y al bajarlo a 1:100, fíjense cómo crece nuestro eje, por si acaso. Aquí lo único que me interesa es que al cambiar el tamaño, todos los elementos que ustedes ajusten, bueno, la idea es que los vuelvan a ordenar, si acaso. Algunos se montan, cosas así, ¿ya? Al bajarlo a 1:100, lo vamos a bajar pequeño dentro del formato. ¿Ya? Y lo otro importante es que vean si es algún eje que se topa, así como este. Y si se topa, lo pueden marcar. Y fíjense que ahí hay un rayo. Ese rayo lo pueden abrir. Y no interfiere con el otro eje. Se lo vuelvo a repetir. Pinchar ahí el elemento. Ahí hay un rayo. Al darle clic, abre. Lo cambié a 1:100 porque si no, no va a calzar en la lámina. Entonces voy a hacer lo mismo con todos los otros elementos. Con la elevación, todo en 1:100, ya chiquillos, así que no hay problema. Aquí no hay problema porque la chica no se nota nada. El corte sí. ¿Ya? Ahí obviamente el ajuste de mis cosas es el que tengo que tratar de cuidar más. Ahí no me conviene ajustarme a los de detalles, sin a los generales. Como esta de niveles.
La idea es un poquito más, que no toque con el edificio, antes que quede ordenado, estamos ya con eso. Y también tengo un bloque de eje, así que lo marco, el rayo, aquí también funciona, y queda ahí. No es que se ajuste al medio, es coincidencia, muchas veces esto queda al otro lado, hay que moverlo, por si acaso. Ya, ahora sí. Entonces, en la lámina, tuve que volver a ahora pincho primer piso y arrastro. Y lo voy a dejar ahí, con la planta el primero. Fíjense que la jugué inmediatamente. Tengo elevación, lo arrastro, esto lo voy acá. Y luego vengo con el corte y lo arrastro, lo voy a dejar acá abajito, en la información. Si me acerco a él, fíjense que el nombre que usted le colocó es el nombre que se replica de acá. La escala que aparece es la escala que usted colocó acá. Por eso también es importante el nombre que le estaba colocando. El número tiene que ver con el primer elemento que fue traspasado a la lámina. La línea que queda como título se puede pinchar en el borde de la ventana, invisible, ahí clic, y aparece un punto para ponerlo. Lo mismo vamos a hacer acá en la elevación. Fíjense que la elevación queda bautizada con el mismo nombre que coloco acá. Por eso es importante cómo los llevamos desde Project Browser a lo del... ¿Ya? Me interesa que puedan traspasar los elementos a una lámina y lo mantengan, porque acá vamos a empezar a agregar un montón de cosas y ahí a cada integrante les voy a solicitar después esta entrega, ¿ya? Porque vamos a generar una entrega grupal de los 4 pisos. Por eso es importante que puedan rellenar cada uno de ellos. Fíjense, cuando yo acorde el título, me da la dirección del título de arriba, para que quede todo igual. ¿Ya? Ese es algo muy puntual de Revit en orden de lo del... Y con eso utiliza la primera parte de extracción de datos. Acá lo que podríamos de alguna manera después agregar, ahí vamos a ver cómo nos va, dependiendo del tamaño, poder traernos el edificio. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes quisieran traerse también el edificio, ahí vamos a ver sobre un espacio, pero por ahora me interesa planta de elevación, que tengamos ahí, ¿no? Nos va en este recorrido. Porque si se dan cuenta, es bien simple al momento de... Después donde lo podemos ubicar, porque ahí expresado. Entonces, si se dan cuenta, es bien simple cuando modelamos, tenemos modelo, usar vistas para extraer datos. Lo importante de esto, que yo quiero que entiendan un poco, si bien es poder entender que ustedes pueden modelo y pueden sacar información directamente. Como comenté al principio, lo más probable es que no modelen desde ser un proyecto, pero sí llegue ya la información y ustedes tengan que extraer datos. Las funciones que por lo menos lo dentro del desarrollo de los modelos, extraer información, saber medir, saber anotar, generar una información, armarte una lámina para sacar el plano, para llevarlo a obra, etcétera, etcétera. Ya, obviamente, si hay gente también aportando en el equipo que haga eso, obviamente va a quedar a función de ellos, pero ustedes también sepan manejarse en la revisión. Hay un concepto en Plan B, que es la gubernamental en nuestro país que rige el crimen en Chile, que se llama la matriz de roles, que son los roles BIM. ¿Ya? Y quiero finalizar, denme un segundo para que mostrar esta información. Les voy a compartir el link para que ustedes también lo puedan revisar. Y lo contamos el primer día, digamos más o menos para tener un poco de información. Los roles BIM es un concepto sobre las diferentes, llamémoslo así, largos roles que tiene principalmente la persona, los profesionales, como el rol no va asociado a una profesión. ¿Ya? Eso quiere decir que, por ejemplo, no solamente un arquitecto
puede ser un modelador, ¿ya? Un puede modelar también, un dibujante puede modelar, se fijan, puede modelar. Muy diferente a, por ejemplo, porque un gestor tiene que ser una persona profesional que tenga responsabilidad en obra, como arquitecto, como en consultor, ¿ya? Sobre todo con el concepto bajo firma, en caso de cualquier cosa dentro de detalle. También es un rol asociado muy y no sé si recuerdan cuando partimos el curso acá, es muy importante a futuro ustedes puedan implementar el manejo de obra, la experiencia que van a tener en obra, en conjunto con la etapa tecnológica o digital, para poder ser coordinadores BIM de obra, ¿ya? Donde ocupen el BIM para poder llevarlo a la planificación, para poder llevarlo con los presupuestos, para poder llevarlo como a ese punto que es las opciones del coordinador, que es lo que vamos a comenzar a ver ya en las próximas clases de extracción de datos referentes a esa información. Entonces, por ejemplo, lo que yo acabo de hacer de extraer vistas, agregarle una cota, agregarle un texto, es el enfoque principal de un revisor, que básicamente se asocia a que una persona tome un modelo, sepa leer la información que trae el modelo, muy parecido como cuando uno aprende a interpretar, sepa dónde está la información y agregarle datos para poder extraer datos y llevarlo a otro punto, ¿ya? Eso es principalmente el concepto de la revisión. Entonces, la idea de nosotros en este curso que también podamos ver a diferentes tareas que van a poder tener dentro de los conceptos BIM y en diferentes desarrollos, ¿ya? Les dejé lo revisen, échenle una ley a esta matriz de roles, es antigua, hace años fue lo primero que se trabajó a nivel gubernamental para orientar un tema, porque había muchos nombres, y si ustedes buscan BIM, van a aparecer instructor BIM, especialista BIM, BIM Manager y un montón de nombres que a la larga son universales y necesitamos saber cómo se iba a llamar cada uno y cuál era su función. Ahí apareció la dirección BIM, que es la plana alta de la gerencia de la empresa, que se maneje bajo BIM, que entienda el fundamento de la metodología. La revisión, que está asociada netamente a extraer datos y revisar el del modelo. La modelación, que tiene que ver ya con lo que nosotros hicimos en la primera parte, que es con digital. Coordinación, que es algo que vamos a ver ya al final de este ramo, que tiene que ver con coordinación de obra, tomar presupuesto, tomar ubicaciones, tomar modelos y ver los errores, se fijan ese tipo de cosas. Y la gestión es lo mismo, pero de alguna manera combinando la coordinación con la modelación, pero a un nivel de liderazgo, donde yo de alguna manera puedo coordinar mi equipo y de alguna manera orientarlos para que trabajemos de forma en una implementación. Él es el responsable en este caso del proyecto, de la herramienta que se aplican, de los software que se trabajan, etcétera, etcétera, de una metodología aplicable dentro del proyecto, ¿ya? Como les decía, revísenlo para que más o menos entiendan a qué está asociado y obviamente después a futuro la idea de esto, y esto siempre se lo comento a mi alumno, según sus capacidades, usted vea ahí dentro del código y lo que aprenda después con la experiencia, uno después coloca en su currículum o en su LinkedIn que es coordinador BIM o es modelador BIM o tiene revisor BIM o maneja en el área, ¿ya? Pero en el caso de ustedes, están dentro, por lo menos, de los cuatro. Yo sí siempre he sacado la dirección, porque la dirección es como el dueño de la empresa. No se mete mucho en el área y todo el tema. Pero están dentro de los cuatro casilleros, que es revisión, modelación, coordinación y sobre todo gestión, ya que también tienen ese liderazgo de su cargo profesional, ¿ya? Y eso también lo puede utilizar usted, puede liderar un grupo de modeladores o de coordinadores BIM a futuro, manteniendo una experiencia dentro de la tecnológica en ese desarrollo. Eso, me interesa que podamos aplicar este avance en nuestro proyecto. Recuerden, cada uno de los integrantes, a cada uno de sus elementos. Les voy a compartir formatos por si no los tienen. Si no, los pueden aplicar sin ningún problema. Jóvenes, dudas, consultas hasta aquí. Perfecto, Miguel.
Es que el link lo voy en otro chat. No que ver. Ya, para que estén tranquilos con respecto a la entrega, más o menos aproximadamente lo vamos a dejar para la última clase de esta segunda unidad, va a ser el día 28. Obviamente, al igual como hicimos en la clase pasada, la vamos a dejar como última clase y revisión y luego voy a extenderlo hasta el día domingo. Ya, entonces sería como hasta el 1 de noviembre, ya para tener nuestra segunda. Nos queda de noviembre para finalizar con una unidad y con eso ya ir sacando la última nota de esta asignatura que hemos estado desarrollando. En el caso de la consulta de Javier, depende, va a trabajar con un solo archivo, porque si van a trabajar con un solo archivo, me refiero a que, por ejemplo, que este máster yo te lo paso a ti, tú haces el segundo piso, después tú se lo pasas a Alan, ya le hace al tercero, y después lo toma Miguel y hace el cuarto, y ya todo en un archivo, ahí podrían ser cuatro, pero si no, eh, son 4 archivos separados, entonces se entiende la diferencia. ¿Ya? Por ejemplo, estos serían los archivos. Ah, claro, en el caso tuyo sí, va a ser con un archivo, ¿sí? Serían 4. Tendrían que volver a cargar, simplemente pinchan el cheats y vuelven a cargar el new cheats y vuelven a cargar otra lámina y ahí arrastran nuevamente y si se fijan se empieza a ahí una diferencia con toda esa información. Otra consulta, jóvenes. Dudas, consultas, avance que vayamos teniendo. ¿Todo claro? Para ya dejar realizada la grabación. Igual me voy a quedar unos minutos para contestar algunos grupos que tienen dudas. Voy a dejar hasta acá la grabación para que la puedan empezar después con calma y puedan ponerse al día en el desarrollo.